buen día. ¿Cómo se encuentran? Qué alegría estar aquí. Senté al lado de Iván, me recibió con un mate calentito. Capaz que en medio de la predica puede venir otro mate. Hay que acercarse a la gente que tiene la bendición. Y pensaba en este lugar, un lugar de cuántas historias han pasado acá en este lugar. Recordaba al hermano Adrián, que me enseñó muchísimo acerca de la Biblia, acerca de Dios. Y más para allá me daba el curso de bautismo. También recordaba a su esposa Marcela, y ella me había invitado cuando yo era más joven, más adolescente, y era bastante rebelde, ¿no? Entonces me había invitado a ver lo que era una horita feliz, ¿no? Ella pensó de que me iba a hacer bien pensar en alguien más que no sea en mí mismo. Y también cómo se daba acá toda la merienda con la comida. Yo había ido a Horitas Felices y yo estaba acostumbrado a que se dé la leche con masitas o facturas. Acá había comprado nuggets de papas. Acá es donde hay que venir. Así que bueno. Bueno, hermanos, he visto y he oído. Nuestro tema de hoy, la serie que comienza, Dios es nuestra historia, y entiendo que me toca inaugurar esta serie. Hay un pasaje en Colosenses del 1 al 4/5, ¿podemos leerlo? Mientras tanto me presento, bueno, yo soy Javier Martínez, vivo acá en la ciudad de Bahía Blanca, junto con mi esposa Flor, estamos a cargo de la editorial cristiana de acá de la ciudad, que se llama Oración Publicaciones, y es por ese motivo entonces que trajimos el stand. Hemos viajado bastante últimamente, hemos podido ir a distintas provincias, a Neuquén, Río Negro, parte de la Patagonia, compartiendo entonces el mensaje, la palabra de Dios, llevando la palabra a los libros y también alentando a los distintos escritores a poder compartir el mensaje. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 5, podemos leer. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Hay una vida que es la verdadera vida, que es la vida en Cristo, que está en nosotros. Una vida que quiere manifestarse, una vida que quiere mostrarse, que tiene que ver con las cosas del cielo y no tiene que ver con las cosas de la tierra. Y utiliza el pasaje algo bien fuerte, que habla acerca de la muerte. Y morir a este mundo, morir a lo terrenal, justamente es dejar de tener relación. Llevarlo a morir lo terrenal. ¿Pero por qué? Porque hay entonces una vida verdadera. Cuando hacemos morir lo terrenal, la vida verdadera se muestra. Cuando nos dejamos las cosas de este mundo y a nosotros mismos, se muestra la vida de Cristo. Una vida escondida, una vida que nosotros no percibíamos, pero que se quiere mostrar en esta realidad. Así que esa es nuestra vida, esa es nuestra historia. Pero esa historia forma parte de una historia mayor, una historia que se ha comenzado a contar desde el principio del tiempo. Dice que en el principio era la palabra o el verbo, en el principio era la palabra o el verbo.
Y a través de esto se creó el universo. Aquello que se creó a través de un verso. La palabra que estuvo en el comienzo disparó una historia. Disparó una historia que llamó a la existencia aquello que no existía. Desde la nada se creó todo. Y la palabra fue poniendo en orden todas las cosas. Y así se fue armando una sinfonía, una historia, una especie de cinemática de toda la creación. Una gran historia en la cual nosotros fuimos insertados. Nos llamó a existencia y entonces nosotros comenzamos a pensar que nuestra historia había sido, la historia de nuestro nacimiento. Entonces nos damos cuenta, ¿cómo te llamás? ¿A qué te dedicás? ¿Qué es lo que hiciste? Contame algo acerca de vos. Y contamos historias y nos comunicamos con otros a través de historias. Pero un día nos damos cuenta de que formamos parte de una historia mayor. Una historia donde hay un autor que lo está contando todo. Una historia donde hay un ser todopoderoso, un ser invisible, un ser mayor a nosotros que ha entretejido la historia desde el principio al fin y a nosotros nos ha puesto como una hebra en esa historia, como una oración, como un párrafo, como un capítulo. Así que despierto a esa realidad, la realidad de que formo parte de una historia mayor a las cosas que veo, mayor a mí mismo, una historia que se entreteje con el cielo, una historia que hace que el cielo se muestre aquí. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de mi vida. Esa vida que está escondida en Cristo se manifiesta y cuenta una historia. La historia del modelo perfecto, la historia del diseño perfecto, la historia de quien siempre se supuso que debía ser yo, pero que ahora se está logrando. Esta vida se manifiesta a través de nosotros. Vemos como nuestra historia se entrelaza con la historia de Dios y como nuestras experiencias de fe, nuestras luchas, nuestras victorias, en realidad forman parte de algo más importante que nosotros. Cuando nos damos cuenta de esto, todas nuestras realidades que parecen no tener sentido, cobran sentido. Nuestro presente desordenado se nos manifiesta, nos damos cuenta de que era la mano del autor que estaba poniendo en orden nuestro futuro. Así que para cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido impactados por Cristo, hemos sido impactados por Dios, ¿cuántos de aquí conocen a Cristo? Amén, gloria a Dios. Amén. Hemos tenido un impacto en nuestra vida. Dios es un hecho en nuestra historia. Cristo es un hecho en nuestra historia. Un hecho que dio lugar a muchos otros hechos que vendrían detrás. Si pues habéis resucitado con Cristo, ese momento es el momento más grande de la historia de la creación. Hablamos del principio, pero hablamos de este nuevo principio. Un nuevo principio que ocurrió hace 2000 años. Un nuevo principio en el cual Dios vino a esta tierra encarnado. La palabra que creó todas las cosas y por medio de la cual todas las cosas habían sido creadas y puestas en orden, venía a este mundo. Y entonces muere en la cruz y resucita. Si puedes haber resucitado con Cristo, ¿cómo es eso? Si Cristo fue el que murió y resucitó, Dios nos ha hecho parte de ese momento. Nosotros morimos juntamente con Cristo a la vieja vida y resucitamos a la nueva. La vida estaba oculta, esta nueva vida, pero luego se manifestó. Este es el hecho más importante
más impactante, en el cual pega todo aquello que se había perdido y nos vuelve a unir a Él, para entonces llevarnos a un gran final que viene por delante, eventos futuros que para aquellos que creen en Él serán eventos maravillosos. Así que hubo un momento en el cual, desde nuestro punto de vista, nuestra historia personal, nosotros fuimos impactados por este hecho de la cruz. En mi caso, yo era de aquellos que no creían en Dios. No solo no ignoraban a Dios o no le prestaban atención, sino que estaban en contra de Dios. Entonces yo había armado muchos argumentos para decir, bueno, lo que yo veo, lo que yo oigo, eso es lo que existe. No debe haber un mundo más allá del mundo material, aquello que vemos en el aquí y ahora. Después de todo, el alma es un cuento que el cerebro se cuenta a sí mismo. Aquello que es nuestra percepción serán señales eléctricas. Nosotros somos simplemente sacos de químicos que finalmente caducarán y nos convertiremos en la nada, que de la nada vinimos. Así que muy feliz era yo en mi percepción de la vida, y de repente comenzaron a venir todos los hechos difíciles de afrontar. Y entonces, ¿a quién recurre uno? ¿A quien cree en la nada? Bueno, paradójicamente termina recurriendo a Dios. Porque te das cuenta de que la nada no te puede salvar, la nada no te puede ayudar, pero que sí hay alguien, una persona, una personalidad, un ser mayor en el universo, que es aquel que vino a salvarte, vino a acompañarte y vino a caminar junto con vos tu historia personal. Así que cuando uno cree en Cristo, lo que ocurre es que nosotros queremos ver la manifestación de esa creencia. Y para muchos se ve rápidamente. Pero yo creo que hay como dos maneras en las cuales Cristo nos afecta. La primera es como una especie de terapia de shock. Y la segunda es como una especie de proceso gradual en la cual parece que no va a terminar nunca. Entonces, en la terapia de shock, aquella persona que no cree en nada, a veces no tiene límites, o ellos no tenían límites, y uno se da cuenta de que tiene un problema con el alcohol cuando se despierta el otro día y se toma lo que había sobrado la noche anterior. Pero no conozco a Cristo, y entonces soy libertado de ese pecado. Entonces, para aquellos que les gustan las fiestas desordenadas, ¿no? Como ir a una disco, boliche, ese tipo de cosas, uno no tiene límites, conozco a Cristo, Cristo ordena eso, y eso es evidente para todos. La gente que ha estado en adicciones conoce a Cristo, ahí es como de shock, pero un cambio desde la noche a la mañana, algo que entonces se ve. Pero también algo que me costó un tiempo descubrir a mí, capaz que ustedes ya lo descubrieron, que es que hay regiones de nuestro ser, hay regiones de la vieja vida, hay regiones de mi yo que no se adecúan a Dios. Entonces Dios ha pensado la historia para vivirla, Dios, yo, pero yo tomo todos esos elementos que no son aprobados socialmente o que en la iglesia no se nombran y los meto en una región oscura. Una región que nadie más puede ver, como ignorándolos, ¿no? Y como que voy a meter una cosa, voy a meter otra, y esto pasa a tomar una personalidad propia. Mi otro yo. Así que la historia es la historia de Dios, la historia de mi yo, y la historia de mi otro yo. Tomamos un momento para hablar de este cambio, que es el cambio que más cuesta.
Es el cambio que lleva tiempo. Es el cambio que lleva un proceso. Porque ese otro cambio parece que por haber creído en Cristo, por haber venido a la iglesia, por comenzar las disciplinas cristianas de orar, leer la Biblia, utilizar otro y congregarme, parece que se solucionaron. Pero estos parece que no. Es entonces cuando yo tengo que comenzar a ver las profundidades. Cuando yo tengo que comenzar a leer las notas al pie, por decirlo así, cuando yo tengo que ver la mano de Dios que quiere meterse más en las profundidades de mi alma y hacerme enfrentar aquellos hechos que para mí son difíciles de enfrentar. Porque yo no podré hacer morir ninguno de estos aspectos ocultos de mi alma si yo los niego o los meto en el fondo. Así que la luz de Cristo quiere venir ahí. La luz de Cristo quiere procesar cada una de esas cosas. Así que yo me encuentro entonces batallando con cosas como una culpa que tiene que ver con quizás que yo quiero complacer a mis padres y nunca pude hacerlo. Y entonces nunca basta, nunca alcanza. Me encuentro entonces con que de repente todos me ven como una persona complaciente, que accede a todo, que dice que sí a todo, que no puede decir que no, y cuando dice que no se siente muy mal. Y me encuentro entonces batallando con el rechazo que yo sentí en la niñez y que ahora yo tengo que agradar a todos, porque si yo no agrado, siento que yo no soy querido. Entonces me encuentro batallando con aquellas cosas que yo, al igual que Adán escondió detrás de las hojas de higuera, yo he escondido al mundo. Pero Dios viene a quitar las hojas de higuera y me ve tal cual soy. Pero entonces me cubre como cubrió a Adán con un cordero. La historia, yo decía que era antes y después de haber conocido a Cristo. Pero ahora yo me doy cuenta que fue antes y ahora que yo estoy en Cristo. Este proceso del cual estamos hablando, yo lo tengo que nutrir. Yo tengo que dejar que Dios acceda a lo profundo y dejar que Él hable a mi corazón, hable a mi alma y transforme aquello que hasta ahora no ha sido transformado. Porque hay una forma correcta de vivir junto a Él y es a través del molde perfecto y ese es Cristo. La transformación que Cristo operó en mí fue evidente para todos los que me conocían. Mis hábitos cambiaron, mi forma de hablar se purificó y mis intereses se alinearon a los valores del reino. Donde había caos, había excesos, ahora estaba la disciplina y la devoción a Cristo. Este cambio fue impactante para todos aquellos que me rodeaban y fue un testimonio vivo y transformador de Cristo. La pregunta es, ¿has hecho que este testimonio llegue a oídos de otros e impacte a otros? Cristo es mi historia, pero Cristo también es tu historia. Una de las preguntas que a mí me confrontó fue, si tuvieras que definir a Dios en una palabra, ¿cómo lo harías? Si tuvieras que definir a Dios en una palabra, ¿cómo lo harías? Entonces yo respondí, libertad, por todo esto que yo te conté. Pensando en el versículo de Juan 8:36 que dice, si elijo libertad seréis verdaderamente libres. Así que yo comencé a experimentar esa libertad en distintas áreas de la vida y comencé a hablar de un Dios que liberta. Ahora la pregunta es, si tuvieras que definir a Dios en una palabra, ¿con qué palabra lo definirías? Perdón, no escuché la pregunta. Si tuvieras que definir a Dios con una palabra, ¿cómo lo harías? ¿Tenemos todopoderoso? Amoroso. Amoroso. Grande. Grande. Fiel. Gracias. Grande. Mi refugio Gracias. salvador. Mi refugio salvador. Curiosamente, nosotros definimos a Dios a través de las necesidades que nosotros tenemos en nuestro corazón. Cuando definimos a Dios a través de esta pregunta, nosotros hablamos de un síntoma que tenemos en nuestro corazón. Y cuando nosotros, por ejemplo, no nos creíamos capaces y potentes para poder enfrentar situaciones, nos damos cuenta de que hay un Dios todopoderoso que puede con
todas las cosas. Cuando entonces no creo que he podido dar con la talla o que no he podido lidiar con todo lo que tiene que ver con mi vida, me doy cuenta de que Dios es un Dios de gracia y que me ama a pesar de lo que yo haga y no puedo moverme un centímetro a la izquierda o a la derecha para que Dios me ame más o me ame menos. Su gracia simplemente es que yo no lo merezco, pero Él quiere dármelo igual. A través de eso entonces hay una historia para contar. Dios es tan grande que Él no puede mostrarse de una sola forma. Dios tiene tantas facetas que no puede mostrarse de una sola forma. Imaginemos a una de esas figuras que tienen muchos lados. Bueno, ahora añadémosle más lados todavía. Dios tiene muchas facetas, muchas faces, muchas caras, muchos lados. Entonces, una forma de explicar esto es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó a su imagen. Alguno dijo entonces que Dios es un artista que Él cuenta entonces una historia a través de un arte, de una imagen, de un cuadro. Pero Él no puede poner un cuadro estático, quiero decir, porque no terminaría de comunicar quién es Él. Entonces, Él crea una persona, luego a otra, luego a otra, luego a otra, luego a otra, una imagen de Dios, otra imagen de Dios, otra imagen de Dios. Y así entonces comienza a mostrar distintas facetas de Él mismo. Millones de personas a lo largo de los varios miles de años que tiene la humanidad, mostrando una faceta y un carácter de Dios. Una imagen de Dios que tiene que ser contada, que tiene que ser leída y que se tiene que ver. Y yo soy el encargado de que la imagen de Dios se vea en mí, de que esa faceta de Dios se pueda llegar a ver a través de mí. Yo soy el encargado de contar esa historia. Mi vida es una historia, mi vida es una cinemática, mi vida es un arte, mi vida es un cuadro, mi vida es una imagen que está encargada de mostrar a Dios. Algunos dicen que ¿por qué creó Dios todas las cosas? Dios las creó para mostrar su gloria. Gloria es mostrar sus atributos. Dios muestra su gloria a través de mí. Dios quiere mostrar sus atributos a través de mí. Dios quiere mostrar quién es a través de mí. No puse reloj, no sé cómo. Dios no solo fue un hecho en mi historia pasada, sino que es un hecho en mi historia actual. Dios no solo intervino en mi pasado para salvarme, sino que interviene en mi aquí y ahora. Dios está interviniendo en tu vida aquí y ahora. Dios hay algo que está haciendo ahora mismo y nosotros tenemos que prestar atención a qué es lo que Dios está haciendo. Muchos oran diciendo, Dios, bendecí mis planes, bendecí esto que yo estoy haciendo. Pero entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo y nosotros unirnos a ese plan. ¿Dónde Dios está actuando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios está ocurriendo o está aconteciendo ahora en mi vida? Y entonces yo necesito poner el ojo y poder ver eso. Lo encuentro al poder ver en el pasado, en aquellas historias que yo ya he vivido. Por ejemplo, yo recuerdo una historia en la cual, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? Estoy acostado en mi cama, recién acababa de convertirme, algunos ya escucharon la historia, y entonces digo, voy a ir a la plaza del centro, yo vivía por acá cerca, voy a ir a la plaza del centro a predicarle a una persona acerca de Cristo. Lo cual era como muy extraño para esa hora de la noche, ¿no? O sea, podemos predicar de día, porque había gente a esa hora. Entonces yo digo, bueno, digo con mi papá, esto suena muy extraño. Yo le digo a mi papá, y si ellos me dicen que sí, voy, si no. Entonces mis papás, mi mamá me dice, bueno, está bien,
yo te voy a preparar una sopa para que le lleves a esa persona. Confirmando, no dije. Entonces yo voy y empiezo a caminar en la plaza. Usted imagínense, es de noche, en invierno, yo era medio chico, mi mamá avalaba eso y yo, armado con una sopa, veo a una persona. Y digo, bueno, debe ser ese. Así que me acerco y yo le empiezo a predicar acerca de Cristo. Nunca alguien se convirtió tan rápido. No terminé de presentar el plan de salvación que ya lo estaba aceptando. Y digo, bueno, debe haber sido una de estas decisiones que después hay que confirmar, para que capaz que el cabrón no terminó de entender. Y resulta que va a la iglesia. Y me empieza a contar la historia. Me dice, no, yo vengo escapando de mi familia, de Uruguay, yo estoy luchando con la homosexualidad. Tardó un poquito en contarme, ¿no? Pero una vez que me contó, agarra y invita a más gente. Trajo 5 personas a la iglesia y las 5 estaban luchando con la homosexualidad. Yo dije, Dios estaba haciendo algo. Había que ir a predicarle a esa persona. Yo era de aquellos que hacía planes. Voy a ir de tal hora a tal hora a predicar en tal lado y le voy a predicar a tantas personas, le voy a predicar de folletes, porque me preguntan esto, yo le digo lo otro, y me digo, no, con esto, yo le digo lo otro. Pero entonces, al ver lo que Dios estaba haciendo, yo me uní al plan de Él. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu historia? Considero que si estamos dispuestos a ser guiados por Dios, Él nos conducirá a hablar y a orar por otras personas y Él nos sorprenderá con su respuesta. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Yo terminé de leer la Biblia. No terminé de leer a Matthew Henry, pero avancé mucho porque lo voy a leer de tapa a tapa por Matthew Henry. Y había entonces escuchaba 11 o 12 predicaciones por día. Me había escrito el escrito bíblico, Y entonces, ¿qué pasa? Empecé a contar la historia, pero empecé a contar yo, bueno, gracias a Dios por llevarme hasta acá, de acá yo sigo adelante solo. Y me di cuenta de una cosa, es que no hay manera en la cual nosotros podamos ser tan experimentados, para la torpeza que yo pensaba que sabía mucho, no hay manera en la cual nosotros podamos llegar a ser tan experimentados que no necesitemos a Dios, que no necesitemos su vida. Y es más, cuando conocemos más, y ahí ya nos damos cuenta que necesitamos más de Dios. ¿Cuánto necesitas de Dios? ¿Cuánto se ve esa necesidad de Dios en tus actos? ¿Cuánto se ve esa necesidad de Dios en tus decisiones? Mientras más conozcas, más te vas a dar cuenta de tu necesidad de Dios de intervenir en tu historia. El profeta Samuel. El profeta Samuel se encontraba entonces triste. Había ungido a Saúl y había puesto todas las fichas de Saúl, y Saúl no fue lo que esperaba. Dios le dice, llena tu cuerno con aceite. Y lo dirige a la casa de Isaí. Hasta ahora entonces él estaba siguiendo la dirección de Dios y ahora tiene que ungir al nuevo rey y hace un casting de coronas para que el nuevo rey aparezca. Y Samuel dice, es este tiene porte de rey. Mira cómo se para. Mira cómo está, tiene fachas. No sé si estaba eligiendo un modelo o estaba eligiendo un rey, ¿no? O sea, si era una sesión de fotos. Entonces, Dios lo tiene que redirigir y le dice que en 1 Samuel 16:7, que no mire la apariencia externa, sino que lo importante es que hay que mirar el corazón. Ahora yo me pregunto si Samuel, que fue uno de los grandes profetas, si Samuel, que fue la respuesta a la oración, la respuesta milagrosa a la oración de Dios, si Samuel, que fue el último juez de Israel y que iba a dar paso a la monarquía, que iba a hacer una gran inauguración, mostrando un nuevo arquetipo de Cristo, mostrándolo a Cristo como rey en David, ya que Cristo fue el hijo de David, un rey a la manera de David. Entonces Samuel tenía que hacer algo re importante, dar un traspaso
a otra forma en la cual, en teoría, o al menos por un tiempo, se ordenaría la nación. Y yo me pregunto, ¿qué tanto necesito yo ser redirigido? Porque Samuel primero la pegó cuando él se levantó. Estaba triste, estaba asustado. Después hizo caso, llenó el horno de aceite. Hizo caso, llegó hasta ahí cerquita. O sea, llegar a la familia de Isaí es como decir, bueno, a ver, más cerca de blanco no puede estar. Pero aún necesito estar un poco más cerca. Necesito ser redireccionado entonces por Dios. ¿Qué tan sensibles somos a ser redireccionados por Dios? Un siguiente punto. Así como él cuenta su historia, y su historia se narra en la Biblia, la historia de los demás nos cuenta acerca de Dios. En la Biblia nosotros, al menos en la parte histórica, encontramos dónde Dios estuvo. Y ahora la gran pregunta, o lo que estamos haciendo ahora, es preguntar dónde está Dios ahora. Una de las respuestas son las historias de los demás. Y siempre hablamos de testificar y de dar testimonio, entonces decimos tenés que evangelizar, dar tu testimonio y eso te da pie para compartir el evangelio. Pero ¿qué tal el contar el testimonio a los demás cristianos? Creo que nuestras historias deben contarse. Contar nuestro testimonio es prestar nuestra fe a otros. Es ayudar a otros a creer que Cristo está presente y que la vida de Dios se puede manifestar en nosotros. La vida de Dios se puede manifestar en nosotros y a través de nosotros. Nuestra historia es una pequeña porción. Nuestra historia es una pequeña porción de la historia de Dios. Y al contarla, contamos una parte o un fragmento de cómo Él se está mostrando aquí y ahora. Somos parte de la historia de Dios. A ver acá. No solo somos acontecimientos del pasado, sino que al vivir anunciamos esta historia mayor. Porque somos una carta leída, somos una historia leída. Somos una historia que se está escribiendo en tiempo real, así como si fuera una transmisión de streaming o un live de internet. La vida que ocurre en vivo va contando una historia. Una pequeña porción que somos nosotros. Esa porción que es la porción más grande de la historia de Dios. Le hago una pregunta. ¿Ha pensado en aquello que los ángeles anhelan ver? Vamos a ver entonces. Fíjese, en este momento, según la Biblia, ahora lo vamos a descubrir, hay ángeles que están mirando. Nosotros a veces nos ponemos a mirar Netflix, nos ponemos a mirar Paramount, ¿cómo? Fútbol. Que tiene que estar relacionado. Nos va a pasar la contraseña al final de la reunión. Nos ponemos a mirar, y los más piadosos miran The Chosen. Y los ángeles que miran. Miran a nosotros. Fíjense lo que dice Pablo. Efesios 3:10. A fin de que ahora la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Fue muy rápido? La multiforme sabiduría de Dios. Hay una sabiduría de Dios que se muestra a través de nosotros. Hay algo particular, algo único que Dios muestra de forma práctica y evidente a través de nosotros, que tiene distintas formas, tanto como nosotros también tenemos distintas formas. Y esto se da a conocer a través de la Iglesia. ¿Sabía que su tarea es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios?
se hubiera quedado en casa, hermano. Usted tiene como tarea dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Para eso tiene que saber qué es eso. Y eso usted lo va a dar a conocer a los principados y potestades. O sea, los ángeles están mirando si usted va a actuar sabiamente. Y hay una sabiduría especial que yo entiendo que la iglesia muestra de distintas maneras. Entonces, yo lo que entiendo es que los distintos miembros trabajando en conjunto van a mostrar la sabiduría de Dios. Algo que en la Biblia encontramos que es muy importante, la sabiduría, que se tiene que ver. Y los ángeles quieren instruir, no sé si se quieren instruir, pero bueno, quieren ver cómo nosotros actuamos de acuerdo a cómo Dios nos pide. Así que su historia está siendo contada y su historia está siendo grabada en vivo. Y los espectadores son los ángeles. ¿Cómo está actuando, hermano? ¿Cómo anda su multiforme sabiduría? ¿Qué ocurre a las altas horas de la noche? ¿Qué ocurre cuando está solo? ¿Qué ocurre cuando está con gente? ¿Qué ocurre cuando está en la iglesia? ¿Qué ocurre cuando no está en la iglesia? ¿Qué ocurre cuando está con sus seres queridos? ¿Qué ocurre cuando no está con sus seres queridos? ¿Qué están viendo los ángeles? Ellos anhelan ver. Y para que se vaya un poco más cargado de esta extraordinaria reunión, Demasiado. ¿quieren demasiado? Vamos con una más. Pero también ve y dice, bueno, los ángeles están viendo, los ángeles anhelan ver. Así como nosotros vamos con una película y nos atrapa la película avanza. Y vos decís, quiero que llegue ese momento, quiero que se encuentren los dos, quiero que se dé ese diálogo, quiero que se dé la batalla final, quiero que se reencuentren si es una película amorosa, quiero que llegue el clímax de esta película. Y vos ves cómo entonces va subiendo la tensión en la música. Vos anhelas ver, eso es lo que los ángeles quieren, anhelan ver. Y vos sos el que tiene encargado este momento. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló, hablando de los profetas de la antigüedad, dice, a estos se les reveló no para sí mismos todas esas profecías que ellos administraban sobre los eventos futuros que vendrían, se cumplirían en Cristo, de forma misteriosa se cumplirían en la iglesia y en el final de los tiempos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. O sea que usted tiene el Antiguo Testamento, que los profetas lo administraron, lo guardaron para que usted sepa que es para usted. Administraban cosas que ahora son anunciadas por los que han... vamos a ver. Primera de Pedro 1:12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu del Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo leo de vuelta y ahora sin trabajo. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administraban cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que usted tiene ahora en su poder la vida y la muerte. En palabras de un mensaje. Los ángeles se preguntan, diciendo, bueno, Dios es todopoderoso, pero Él eligió salvar a humanos pecadores a través de que otros humanos pecadores cuenten una historia, anuncien algo. Y esto que podría servir una película es la trama de la historia, de esta parte de la historia. Gente
que según la Biblia eran los que no habían hecho mucho mérito, los viles, despreciables, los pone para avergonzar a los sabios, y estos mismos son los que tienen la tarea más grande de todo el universo: anunciar la salvación dada por Dios. Y así como Jesús eligió a los 12 que no hacían mucho mérito para estar dentro de los 12, y podría haber elegido a todos los sabios de la antigüedad, los cuales se leen en la academia, nos eligió a nosotros. Y los ángeles anhelan ver que nosotros contemos la historia. Contemos la historia de Cristo. Contemos la historia de que el hombre se apartó. Cada cual por su camino, cada cual. Y Cristo muere en la cruz cargando los pecados y resucita. Y que Cristo, a todo aquel que cree, lo hace parte de esta historia. Junto con él mueren a sus propios pecados, con Cristo estoy juntamente crucificado, y si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Así que somos parte de esa historia que impacta este tiempo y definirá los tiempos finales. Así que llegamos ahora al final de los tiempos. Y nos damos cuenta de que en cierto sentido, aquí y ahora, al final de los tiempos, hay algo que ocurre. Hablamos acerca de vivir una historia con Dios. Y entonces en ese momento, nuestra piel se eriza y nos sorprendemos por lo que ocurre. Porque nos damos cuenta de que todos vivieron una historia con Dios. Lo que pasa es que algunos se dejaron entretejer su historia con Dios, caminando de su mano, pero otros quisieron ser los protagonistas de la historia y ponerse a sí mismos en el nombre del título y aparecer en los primeros créditos. No hay una sola persona que no haya vivido su historia en la historia de Dios. No hay una sola persona que no haya vivido una historia personal con Dios. Solo que algunos han decidido ignorarlo o resistirlo. Solo que algunos han decidido obedecerlo o no. Solo que algunos se han aliado con Dios y otros lo han resistido. Solo que algunos han sido de los que juntan y otros de los que desparraman. Dios en mi historia porque descubro que yo solo en un capítulo, un párrafo, una oración de una historia mayor. Yo podría intentar haber funcionado por mí mismo, y de hecho tengo esa tendencia, e intentar ser el protagonista, acaparar la atención, pero entonces encuentro que Dios es un protagonista infinitamente mayor, y eso hace toda la diferencia. Él es el Dios que gobierna los tiempos y que los mueve para cumplir sus perfectos designios, y así, entonces, yo me veo pequeño. Una simple oración en toda la historia, pero al formar parte y estar entretenido en la historia de Dios, Dios me engrandece y me dignifica al formar parte de esta historia. Los eventos futuros me producen un encuentro de emociones. Algunos no han pagado el costo del discipulado y no han creído en Cristo. Y estarán siempre separados de Él. Lo que a mí me asombra es que esta historia no tiene final. Porque algunos irán al castigo eterno y otros a la bendición eterna. Y eso me asombra, me atemoriza. Me hace pensar que hay gente que no estará viviendo la dicha y su historia no finalizará. Y entonces me doy cuenta de por qué
los ángeles anhelaban ver la predicación y la anunciación del Evangelio. Me doy cuenta del gran peso que está sobre mí. Me doy cuenta que yo administro una historia que podría cambiar y salvar la eternidad de unas 200 y miles de personas. Me doy cuenta de que yo y la iglesia somos agentes que deben mostrar y deben anunciar. Se me eriza la piel cuando me doy cuenta de que he rebajado esta asignación que Dios nos ha dado para anunciar a la humanidad. Y entonces, al anunciar, me doy cuenta de que alguno ha creído, que alguno ha abierto su corazón, que alguno ha escuchado, que la salvación ha llegado a su vida, que la salvación ha llegado a su casa. Y esto no es solo una transformación de carácter, es una vida nueva, una vida que ha empezado, una vida que jamás finalizará. Y veo que en Él se cumplen las promesas que dice 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y entonces veo lo que Jesús quiso decir en Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y entonces, al ver a las personas que han sufrido la carga por creer en Cristo, aquellos que se han mantenido fieles, aquellos que han atravesado las tormentas, aquellos que han llegado a las situaciones límites, y me doy cuenta que en la consumación de los tiempos se cumple una promesa, se cumple lo dicho por Juan en Apocalipsis 21:4. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Hemos sido llamados a transformar la eternidad de las personas. Nuestras palabras, nuestro anunciamiento, el decidir formar parte de la historia más grande jamás contada, afectará y trascenderá la vida de los demás. Somos llamados a hacer y dejar ecos en la eternidad. Entonces, este es el momento del anunciamiento. Este es el momento de contar la historia. Este es el momento de vivir y anunciar a Cristo. Dice Pedro que nosotros fuimos llamados para seguir a Cristo, quien sufrió, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. Usted está llamado a anunciar a Cristo, a hablar de Cristo, a contar la historia. Usted está llamado a mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Usted, mi hermano, y yo estamos llamados a vivir de acuerdo al modelo perfecto que es Cristo. Y esto aparece en este mensaje, en estas palabras de Pedro, siguiendo sus pisadas. Se cuenta que los niños iban a su escuela dominical el día sábado, en el Sabbat, a la sinagoga. Allí entonces aprendían a leer y a escribir sobre la Biblia. Y venía el maestro y les traía un molde con cada una de las letras. Entonces ellos tomaban la tinta y comenzaban a dibujar cada una de las letras, siguiendo a este molde, de manera perfecta para no equivocarse. Cada letra salía de la manera que tenía que salir, porque ellos seguían el molde, seguían las pisadas. Algunos eruditos piensan que esta es la imagen que está detrás de las palabras de Pedro. El de un niño que sigue el molde, que sigue las pisadas, que ha encontrado el molde perfecto y dibuja cada una de las letras de su historia para reflejar el modelo perfecto que es Cristo. Quiero pedirle a Maxi que nos acompañe un poco más con la música. Y mientras tanto,
pensemos en lo que hemos escuchado, que yo creo que Dios ha puesto en nuestro corazón y nos ha llamado a contar la historia. Pensemos en que formamos parte de una historia más grande. Pensemos en que está en nosotros cómo vamos a vivir cada momento. Pensemos en los espectadores celestiales que nos están viendo. Pensemos que somos administradores de la vida y de la muerte al contar el mensaje de salvación. Pensemos que Dios de alguna forma eligió que nosotros impactemos la eternidad. ¿Cómo usted definiría a Dios en una sola palabra? ¿Usted tiene algo que usted ha oído y ha dicho? Que ha visto y ha oído según los testimonios que ocurrían en la antigüedad. Hay algo de Dios que usted tiene para compartir. Juan decía, lo que hemos visto y oído, os anunciamos para que ustedes tengan comunión. Y tenemos el testimonio perfecto, la palabra profética más segura que es la Biblia. La historia que afecta a nuestra vida. Pero también tenemos nuestra historia de vida. Quizás cuando usted le hable de la Biblia a los demás, no se habla, pero cuando usted le cuente su historia personal, difícilmente le ponga una objeción para decirle que es una ofensiva. ¿Cómo define a Dios en una palabra? ¿Cómo podría transformar eso en una historia? ¿A quién podría anunciarle? ¿En dónde Dios se está moviendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este momento? Porque usted podría estar pensando como yo, voy a salir de tal hora a tal hora, voy a repartir tantos folletos y el que me diga tal cosa le voy a responder esto otro y así me voy a aprender cada una de las condiciones que me pueda poner. O quizás usted pueda ser sensible a la voz de Dios y usted diga, tengo que ir a predicarle a esta persona. Y usted sea comisionado y mandado por Dios. Y tal vez se sorprenda con la evangelización más rápida que usted haya tenido en toda su vida. Cada uno de nosotros es un testimonio vivo de su amor, de su gracia, de su poder transformador. Nuestro caminar con Cristo no es solo un viaje personal, sino una historia que inspira y fortalece a otros. Es un viaje también comunidad. Estas experiencias no son meramente recuerdos, aquello lo que hemos vivido, sino que son piedras angulares que han cimentado nuestra fe. Son historias que nos recuerdan que Dios está activo y está presente, actuando. Ahora, Él está haciendo algo. Guiándonos en cada uno de los pasos y trabajando en conjunto, como equipo, como colaboradores, como socios, en cada una de las circunstancias. Como dice 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Al compartir nuestro testimonio, proclamamos acerca de la fidelidad de Dios y de su poder para transformar nuestra vida. Imaginen el impacto de sus historias. Imaginen lo que puede hacer. Quizás usted pueda hablar de una casa entera pueda ser transformada. Quizás el padre alcohólico podría volverse. Quizás su casa podría ser cambiada y transformada. Quizás al ganar un niño usted gane una vida que afectará a otros. No sabe todo el potencial de todo lo que Dios puede hacer con eso. ¿Cuánto impacto podría hacer en aquí y ahora? ¿Cuánto impacto podría hacer en la eternidad? Recordemos siempre que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Pero mientras tanto, hay una manifestación de la vida de Cristo que quiere mostrarse ahora, un fragmento del cielo en esta tierra. Vivamos pues de manera que nuestras vidas cuenten la historia de Dios, una historia de amor, una historia de redención, una historia de transformación.
Cristo, vuestra vida, se manifestará.